Yo quiero subrayar, para comenzar, que el título de la mesa nos conduce inevitablemente a una respuesta negativa. Verdad y justicia, no hay, en este caso no hay ni verdad ni justicia. Es un caso extraño desde el comienzo. Si nos atenemos a la conclusión de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, que es la autoridad formalmente encargada de la averiguación, ni siquiera debió haber habido averiguación desde el principio. Si la señora Ernestina Asensio Rosario murió de muerte natural, no hay necesidad de una indagación ministerial. La hubo, sin embargo, y desde el principio el caso suscitó el interés de autoridades federales, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, que inició a través, como corresponde por su estatuto, a través de la Procuraduría de Justicia Militar, una averiguación previa, y también suscitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si hubiera sido un homicidio, hubiera debido provocar la intervención solo del Ministerio Público local. Si hubiera sido un homicidio cuya gestión, cuya investigación, cuya averiguación no se iniciara rápidamente y tuvieran que sentir esa deficiencia los deudos, los familiares, las hijas y los hijos de la víctima, hubieran podido acudir, en caso de que sintieran denegada la justicia, hubieran podido acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es un homicidio o un ataque sexual que corresponde al fuero local. ¿Por qué intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos tan prontamente? ¿Por qué intervino la Procuraduría de Justicia Militar tan prontamente? Debo decir, antes de continuar, que el caso, estrictamente hablando, no está cerrado todavía. Hay por lo menos 3 hilos sueltos que conviene tener presentes. Por un lado, si bien concluyó el término durante el cual la familia hubiera podido solicitar amparo contra la determinación de la Procuraduría Veracruzana de no ejercer la acción penal porque no había delito, la comunidad de Tetlatzinga o la de Soledad Achompa, donde está la comunidad donde vivía la señora Ernestina, tienen probablemente oportunidad de aportar nuevas indicaciones que permitan la reapertura del caso. Fue tan contundente la decisión de la Procuraduría Local Veracruzana que no se puso en reserva el asunto, sino se le mandó al archivo, que es el modo más enfático de declararlo cerrado. Pero todavía es posible, mediante una nueva acción penal, no necesariamente de los deudos inmediatos, sino de vecinos y miembros de la comunidad, que se le solicita al Ministerio Público la reapertura del caso en el ámbito estrictamente penal, procesal penal veracruzano. Está pendiente, o por lo menos no hemos tenido noticia pública, de que concluyera la averiguación de la Procuraduría de Justicia Militar. Todavía hace 2 semanas, cuando el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, acudió a la Cámara de Diputados, dijo que estaba en curso la averiguación de la Procuraduría de Justicia Militar. No se ha dado noticia de que concluyera, en consecuencia no se ha dado noticia del sentido de la conclusión, que obviamente será semejante al de la Procuraduría Local Veracruzana, pero desde el punto de vista de conocimiento público y formal, ahí hay un pendiente. Y está pendiente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe concluir, así lo anunció la Comisión, ese es el procedimiento normal, debe concluir en una recomendación. El 14 de marzo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habían entrado ya en la etapa final y que pronto se
emitiría la recomendación. Estamos a 24 de mayo y ese pronto no se ha cumplido, es un lapso demasiado largo, al contrario de lo que la significación gramatical denota, no se ha emitido la recomendación. Es exigible la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tal manera que ese es un asunto pendiente. En esos términos, no hemos de admitir que el caso está cerrado. Hay todavía esas posibilidades de mantener no solo la atención pública y la preocupación pública vigentes, sino posibilidades de indagación mayor, más profunda. Entonces, el primer asunto llamativo es la intervención en todo caso, si fue un homicidio, porque hubo denuncia, los parientes de doña Ernestina acudieron al Ministerio Público la noche misma del 25, acudieron a denunciar un ataque que en ese momento había producido lesiones. Todavía no ocurría la muerte ocurrió a las 6 de la mañana del 26, pero la denuncia penal se hizo la noche del 25. Por eso comenzó el procedimiento penal. Si la señora hubiera muerto de muerte natural, o hubiera tenido que ser hospitalizada en la noche del 25, afectada por una dolencia, por un agravamiento de sus males crónicos, no había necesidad, menos justamente en la noche del 25, no había necesidad de acudir al Ministerio Público. Las personas, cuando por desgracia enferman, van a los hospitales y se someten a la atención médica sin acudir al Ministerio Público. Los parientes de doña Ernestina fueron al Ministerio Público, consta el acta de acusación en la Procuraduría Veracruzana. Desde el momento mismo de la denuncia inicial y luego cuando se produjo la muerte, momento en el que cambia el interés jurídico de la Procuraduría, porque ya no va a investigar lesiones o violación, sino homicidio, presunto homicidio, suscita el interés de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Ejército. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tuvo noticia del caso por una noticia transmitida por una emisora, por Radio Asir en la Ciudad de México, transmitida por su corresponsal en Orizaba. El sitio, el Teatro de los Acontecimientos, es una población serrana, pero próxima a la ciudad de Orizaba. Ese día 27 habría escuchado la CNDH esta información y reaccionado rápidamente, porque en la información se dijo, tal como sabía la comunidad de Tetlatzinga, que la señora había sido atacada por militares. De hecho, un jefe militar, un coronel, apellidado por casualidad Soberanes, se presentó ante la comunidad y anunció que había dos personas del ejército, dos miembros del ejército, detenidos por la agresión. Eso dijo la noticia transmitida desde Orizaba para el grupo ASIR. De allí tomó conocimiento la CNDH y de ahí se interesó en el caso. Es muy llamativo que la CNDH, es plausible que la CNDH tenga un sistema de monitoreo y tome los casos de oficio cuando le resultan importantes. Pero es de preguntarse si en todos los casos de homicidios, aunque se trate de una persona esencialmente vulnerable como era doña Ernestina, una anciana, indígena, pobre, si en todos esos casos la CNDH se interesa por participar, cuando que su misión no es averiguar delitos, sino infracciones a los derechos humanos relacionadas con los delitos. Al principio de mayo fue encontrado el cadáver de otra señora, la señora Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, asesinada, desnuda, con violencia, con señales de violencia, en la misma zona donde se encontró, donde vivía doña Ernestina. Se notificó, se hizo público el acontecimiento, el 8 de mayo estaba ya en los medios informativos radiales e impresos,
y la CNDH, al contrario de lo que ocurrió el 27 de febrero, no acudió presurosa a indagar qué pasaba con ese caso, como sí lo hizo el 27 de febrero, 48 horas después. También acudió presuroso el mismo 27 a Tetlatzinga el gobernador Fidel Herrera, y fue testigo, según él narró, de la tensión que había en la comunidad, porque por un lado estaba un grupo numeroso de vecinos y amigos y habitantes del municipio de Soledad Atzompa, y de otro lado estaba la tropa, y justamente estaba en medio, no solo físicamente el gobernador, sino impregnaba la escena la convicción de que había habido un delito en el que habían participado militares. De lo contrario, ni el gobernador hubiera tenido que ir. El gobernador no va a todos los casos de muerte natural que ocurren y que afectan a personas de edad en regiones remotas de Veracruz. No lo hace, es evidente, no podría hacerlo, sería absurdo, y se dedicaría a velorios el gobernador en vez de realizar su tarea. Pero estaba en Atzompa el 27 de febrero. Y estaba la CNDH el 27 de febrero comenzando su participación. Solo porque había indicios de presencia militar en un ataque, se explica esta excepcional movilización, estas presencias excepcionales. El Ministerio Público local preguntó, justamente como una nueva señal de la presencia militar, preguntó el 27 de febrero a la Procuraduría Militar, a la comandancia de la zona militar que tiene sede en Orizaba, le preguntó varias cosas. Le preguntó quiénes estaban acantonados en la base García, que estaba muy próxima al lugar de los hechos. Le preguntó si ahí podían notificarlos, si ese era su domicilio. Pidió la lista, la fatiga le llaman en términos militares, y preguntó si la Procuraduría de Justicia Militar había iniciado una averiguación previa. De nuevo, algo innecesario si no había una evidencia, unos indicios de presencia militar en el ataque y en consecuencia en la muerte de la señora Ernestina. La CNDH el 3 de marzo emitió su primer comunicado dando cuenta de que se hallaba en la zona para averiguar el presunto homicidio, dijo el 3 de marzo la CNDH, el presunto homicidio de la señora Ernestina Asensio Rosario. Repito, la CNDH no lo acomodó para explicar su presencia diciendo, como es efectivamente, que la muerte es una violación al derecho a la vida, al derecho humano a la vida. Pero es sobre todo un delito, es la privación de la vida de una persona, cuya primera aproximación jurídica tiene que ser la del Ministerio Público, que establezca la responsabilidad penal de quien perpetró ese delito. Sin embargo, la CNDH se incorporó al escenario como si hubiera ya habido, como si no hubiera habido atención del Ministerio Público a la denuncia de los familiares, en cuyo caso se explicaría y hasta se entendería que supliera las omisiones, la ausencia del Ministerio Público, pero no la había habido. El Ministerio Público desde la noche del 25, cuando solo se trataba de lesiones, estaba al tanto del asunto e investigándolo. El Ministerio Público fue al hospital en Río Blanco la noche del 25 y recibió el Ministerio Público noticia telefónica de la muerte de la señora, porque estaba el Ministerio Público atento al caso, a las 6 de la mañana del domingo. De modo que no había una omisión que explicara la presencia de la CNDH. Líbrenos el cielo de dudar o de sugerir siquiera que la CNDH no deba meterse donde no la llaman, que se meta donde la llaman y donde no la llaman también. Eso es parte de la gestión en pro de los derechos humanos.
señalo solamente la peculiaridad de una presencia que en los momentos, en los días iniciales, no parecía necesaria, salvo porque hubiera un interés de la CNDH de intervenir en un asunto de carácter federal, desplazando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene una presencia borrosa en todo este acontecimiento. No reclamó nunca siquiera, no es que tengan necesidad de disputarse jurisdicciones, ni siquiera jurisdicciones se llaman porque no dicen el derecho, competencias o ámbitos de acción, pero la Comisión Estatal, a la que normalmente le hubiera correspondido atender el caso, no lo atendió, sino solo lateralmente. Entonces, a partir del 1 de marzo, según lo comunicó 2 días después, el 3, la CNDH estaba averiguando el homicidio, o sea, la privación, la violación al derecho humano de la vida en perjuicio de doña Ernestina. La Procuraduría Militar le contestó al Ministerio Público, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comandancia de Orizaba, contestó el pedido del Ministerio Público veracruzano, entregó la fatiga, la lista de los soldados que estaban en la zona, y contestó afirmativamente a la pregunta de si había una averiguación militar, una averiguación de la Procuraduría de Justicia Militar. En sus primeras diligencias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos conoció disgustada la necropsia, la que se había practicado el 26 de febrero. No le gustó, no le pareció, le pareció que había contradicciones, que estaba mal hecha. Efectivamente, el documento es un documento mal hecho. Diré una cosa chocante en el contexto, hasta con faltas de ortografía, pero le llamó particularmente la atención a la CNDH el certificado de defunción o el documento donde consta la necropsia, que después pasaría a ser la inicial, en ese momento era la única, practicada por el Ministerio Público el 26 de febrero. Le causó insatisfacción, le pareció que estaba mal hecha, que no indicaba, que había sido insuficiente porque no había practicado peritajes, y demandó una segunda necropsia, que significó la exhumación. La señora había sido enterrada el día 27, y el día 7 pidió la CNDH la exhumación, y el 9, viernes 9, se practicó esta exhumación. Ya el ejercicio mismo de la exhumación y la práctica de una nueva autopsia o necropsia es horroroso, es lastimar un cuerpo que había sido extremadamente lastimado, según constaba en el documento original, desenterrar el cadáver, para lo cual se requirió la autorización de los familiares. Si los familiares, como después se ha sugerido, porque no se ha permitido que se escuche de ellos mismos, si los familiares están anuentes a la idea de que murió de muerte natural, si no hubieran presentado denuncia de un ataque, presentaron denuncia de un ataque, ese es un elemento que no puede pasarse por alto en ningún momento. Si hubieran considerado, si hubieran sabido en ese momento que la señora murió de muerte natural, hubieran rehusado la autorización para la necropsia, pero autorizaron que el cadáver se exhumara y se practicara la necropsia. Destazaron el cuerpo de la señora porque la CNDH pidió muestras de diversos órganos del cuerpo de la señora. Pidió muestras del hígado, pidió muestras de diversas partes del cuerpo. El segundo certificado de necropsia tiene diferencias y similitudes con el primero. Tiene una similitud esencial, básica, que la CNDH se ha empeñado en negar como si no constara por escrito y como si no se hubieran fotocopiado y multicopiado los certificados, de modo que no es un documento secreto que solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga o solo el Ministerio Público veracruzano. Ese certificado circuló y dice ahí muy claramente: causa de la muerte. En el certificado de necropsia dice mecánica, es decir,
provocada por un agente externo, y donde dice mecánica, la CNDH ha querido leer médica. Y ha sostenido que allí dice médica, causa de la muerte médica, cuando dice con todas sus letras causa de la muerte mecánica. Pero eso solo se sabría después. El 9 se practicó, viernes 9 se practicó la necropsia. Nadie formalmente, supongo que ni siquiera personal de la CNDH, nadie conoció los resultados entre el sábado y el domingo, porque la necropsia se practicó el viernes, y procesar los resultados, los peritajes químicos que se desprenden de una acción de esta naturaleza, la preparación misma del documento de necropsia, empleó las siguientes horas. No sé si el certificado se expidió el mismo 9, pero el hecho es que en la mañana del lunes 12, 72 horas después de practicada la necropsia, había una persona informada de lo que había ocurrido allí, que era el presidente Calderón. Estaban celebrándose 100 días de su gestión y estaba ofreciendo en serie entrevistas a distintos medios para festejar el centenario, como se hace en el teatro, las 100 representaciones. Y le tocó el turno a la jornada hacia el mediodía del lunes 12. Elena Gallegos, que es la jefa de información de la jornada, realizó la entrevista, estaba acompañada por otra reportera cuyo nombre ahora no tengo conmigo, y terminó la entrevista. El presidente tenía que viajar en la tarde a Yucatán, estaba por recibir al presidente Bush, y ya despidiéndose, a Calderón se le ocurre decir, sobre el caso de la señora Asensio, que he seguido muy de cerca, tengo información. La CNDH intervino. Fue un modo indirecto de citar a la CNDH, pero la citó con su nombre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No dijo, la CNDH me dijo, lo que a continuación le comunicó a Elena Gallegos, pero fue un modo habilidoso de enunciar una fuente autorizada, porque la CNDH estaba ocupada del caso, según había notificado una semana atrás, y dijo, dijo, la CNDH intervino y la causa de la muerte fue gastritis crónica no atendida. Y no hay rastros de violación. Esos fueron los dos dictámenes emitidos espontáneamente, sin pregunta, por la reportera, por la jefa de información de la jornada. La causa de la muerte es médica, gastritis crónica no atendida, y no hay rastro de violación. Fue el primero en saberlo, o fue el primero en hacerse cargo que debía decirse eso, para evitar que se siguiera indagando la participación de soldados o jefes o oficiales en el atentado contra doña Ernestina. 2 días después, el 14 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su segundo comunicado sobre el asunto, reculando. Ya no habló de que, sí, todavía admitió que estaba investigando la violación al derecho a la vida, pero puso en cuestión la calidad de la primera necropsia, e inició el camino que la conduciría a decir que la señora había muerto de alguna causa médica, respecto de la cual cundió el desconcierto. Hay por lo menos 3 enunciados sobre la causa médica de la señora, el que emitió el presidente, gastritis, y otras 2 a lo largo de la averiguación. Nadie volvió a repetir lo de la gastritis que dijo el presidente. De modo que, aunque hubiera sido cierto que murió de causa médica, el presidente se equivocó, oyó mal o recibió una mala información, porque atribuyó a algo que no fue
comprobado posteriormente la muerte de la señora. Entonces, el 14 quedó evidente que la CNDH estaba allí no para colmar los derechos humanos, para satisfacer el derecho a la vida de la señora Ernestina Asensio, sino para una misión diferente desde mi punto de vista. El 29 de marzo emitió una comunicación más amplia y el propio ombudsman, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes, explicó el contenido y ahí ya se abrió de capa diciendo que no había habido muerte mecánica, que había habido muerte médica y que en consecuencia de su intervención ya no versaría sobre la violación al derecho humano a la vida, sino a la violación del derecho humano a la salud, porque entonces a la salud y a la impartición de justicia, porque entonces la CNDH modificó el rumbo, reorientó su participación, ya no le importó la muerte de la señora, sino la actuación de la autoridad veracruzana. Y anunció que haría recomendaciones al Ministerio Público, al gobierno de Veracruz, y hasta presentaría denuncias penales por lo mal hecha que estaba la averiguación. Mientras tanto, la Procuraduría, obligada por las circunstancias, mantenía por un lado el sigilo que es propio de la averiguación previa. Mientras un asunto penal está sometido al Ministerio Público antes de la consignación ante un juez, las investigaciones tienen que ser guardadas, no en secreto estrictamente hablando, pero con sigilo, con cuidado. No se puede hablar de lo que van encontrando los investigadores del Ministerio Público. Pero al mismo tiempo, por la presión y por la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el subprocurador de la zona donde está Orizaba y el lugar de los acontecimientos y el propio procurador Emeterio López Márquez aceptaron o dijeron espontáneamente que seguían investigando los dos delitos principales, la violación y el homicidio. La señora murió como consecuencia del ataque sexual de que fue víctima. Siguieron diciéndolo, el procurador todavía lo dijo el 20 de abril, lo dijo en Veracruz y se lo dijo a Denise Merker y a Carmen Aristegui en programas emitidos desde la Ciudad de México. El 20 de abril insistió en que se trataba de una violación. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional apareció en público el 6 de marzo, diciendo que estaba actuando en combinación con la Procuraduría local y hasta convirtiéndose en vocera. Dijo lo que estaban haciendo las dos procuradurías, la militar y la local veracruzana. Y el 6, el 7 y el 8 de marzo, en 3 comunicados, la Secretaría de la Defensa Nacional habló del líquido seminal obtenido, hallado en el cuerpo de la señora Ernestina. 3 veces seguidas, 3 días seguidos. El día 7, adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió 2 comunicados número 19. Emitió un comunicado, originalmente el comunicado número 19, donde ensayó una hipótesis que exonerara, que admitiera la evidencia de participación militar, pero exonerara a los militares. Dijo en el comunicado número 19 original, la Comisión Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, que el ataque a la señora, es decir, admitió que había habido un ataque, fue cometido por personas que se vistieron de militares para causar desprestigio al Instituto Armado y provocar su salida de la zona con el propósito de seguir esos atacantes disfrazados, no soldados, sino disfrazados de soldados, para que pudieran seguir cometiendo delitos que habían venido cometiendo y que explicaban la presencia militar. Delitos que nunca se han determinado. No hay un informe de acciones del Ministerio Público Federal, que es ante el cual los soldados deberían rendir información sobre sus actuaciones,
No están para perseguir al narcotráfico los soldados en la zona de Soledad Atzompa, tienen otros propósitos. Dicen los lugareños que que por tratarse de una comunidad disidente, el gobierno local es perredista, el ejército está ahí para evitar, los acusan de irredentos y les imputan pertenencia a un movimiento armado que no hay. No se sabe bien a bien, ni el gobernador pudo decir en los primeros momentos por qué estaban allí los militares y por qué han estado ahí durante mucho tiempo. En enero, a finales de enero, se había producido una primera presencia dañina de miembros del ejército en la comunidad, y el 2 de febrero el presidente municipal de Atzompa, de Soledad Atzompa, envió una carta al secretario de la Defensa Nacional y al presidente Calderón, que depositó en la comandancia de Orizaba, denunciando los hechos del final de enero. De modo pues que hay esa presencia militar, y de eso quiso valerse la Secretaría de la Defensa el día 7 de marzo, para decir esto fue una puesta en escena, sí hubo un ataque, sí estaban vestidos de militares, pero no son militares, son unos impostores que se hacen pasar como militares. Se arrepintió la Secretaría de la Defensa Nacional de haber emitido esta hipótesis, de haber sugerido que, seguramente porque percibieron el error de admitir que había habido un ataque de personas uniformadas, que correspondía a la expresión que la hija de doña Ernestina había dicho y de donde partió la acusación original contra los soldados. Me atacaron los verdes o los uniformados, como se traduzca la expresión que ella emitió ante su hija. La emitió, como ustedes saben, en náhuatl. Entonces la Secretaría de Defensa Nacional inusualmente quitó de su página de internet ese comunicado 19 y se comunicó con la prensa, particularmente de Orizaba, para decirle que tuvieran por no recibido ese comunicado, que no valía. Y emitió otro, también número 19, para fingir que no había habido el previo que se cancelaba. Y en el segundo comunicado, número 19, borró ese párrafo, pero mantuvo la información de que había líquido seminal en el cuerpo de la señora, que estaba siendo examinado. No, el comunicado 6 de la víspera, el comunicado 17 de la víspera dijo que estaba siendo examinado, lo dijo en presente, que estaba siendo examinado por la autoridad militar el semen hallado en el cuerpo de doña Ernestina. El 7 y el 8 habló ya en futuro, se practicarán pruebas, anunció que se practicarían en la PGR y que los resultados se tendrían en 15 o 20 días. Pero en los 3 días consecutivos, 6, 7 y 8, habló de una muestra de líquido seminal que había sido hallada en el cuerpo de la señora. Después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reenfiló su actuación, negando que había habido homicidio y violación y yéndose contra las autoridades ministeriales veracruzanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, como quien no quiere la cosa, en una carta al periódico La Jornada, refiriéndose a una entrevista que habían hecho a la segunda visitadora, la licenciada Pedrosa de la Llave, negó lo que había dicho con todas sus letras, enfáticamente, sin lugar a dudas, el 6, 7 y 8. Dijo que nunca había tenido en sus manos una muestra, que esa muestra no existía, que creyó que existía porque la Procuraduría Local Veracruzana le había dicho que existía y que estaba en espera de que se la suministrara, pero como eso nunca ocurrió, es el caso de declarar que no tiene esa muestra, cuando había dicho que la tenía, que la estaba examinando o que la iba a trasladar a la PGR. No es una expresión ambigua, contradictoria, porque en algún momento es presente y en algún momento es futura la acción
referida a la muestra, pero es absolutamente inequívoco que la Secretaría de la Defensa Nacional habló de una muestra de semen hallada en el cuerpo, y solo puede haber en el cuerpo de una señora de 72 años un líquido seminal como resultado de una violación. Es claro, además, por otra parte, desde el punto de vista criminológico, que puede haber una violación sin efusión de semen, pero adicionalmente aquí se reconocía como una prueba contundente de penetración que había semen en el cuerpo de la señora. Se habían establecido, pues, posiciones divergentes entre la CNDH y la Procuraduría Local Veracruzana. La Procuraduría Local, sin poder expresarlo de manera contundente, porque la etapa de la averiguación se lo impedía, mantuvo siempre hasta el 1 de mayo, hasta el 30 de abril, que había habido violación y asesinato. Con buen sentido, tanto el procurador como el gobernador dijeron que no sabían quién había, porque la averiguación se encamina a saber quiénes cometieron el delito, a establecer el cuerpo del delito y quiénes son los responsables. Pero sostuvieron que había habido violación. El día 24 de abril, 4 días después de que el procurador, que por cierto llegó a su... hago un paréntesis, no obstante que me quedan 5 minutos según la advertencia rigurosa de la doctora Belaustegui-Goitia, me distraigo un minuto para contar, este pobre procurador tuvo un origen y está teniendo un final de su gestión, si somos conmiserativos, muy triste. En Veracruz el procurador es designado a propuesta del gobernador por la legislatura local. El gobernador es priista, como se sabe, pero un diputado panista, que después fue expulsado del PAN, practicó esa suerte que era característica del comportamiento electoral del priismo. Se había tardado mucho la legislatura, estaba insatisfecha la legislatura, hay una oposición vigorosa de expriistas que ahora son panistas en Veracruz. Miguel Ángel Yunes, hijo de Miguel Ángel Yunes, es el líder de los diputados panistas veracruzanos, y habían rechazado o ni siquiera recibido otras propuestas, de modo que durante varias semanas Veracruz no tuvo procurador hace 2 años. Cansado ya el gobernador de que se rechazaran sus propuestas, se arregló con un diputado panista que puso votos de más en la urna, en un cuerpo legislativo más chico que el auditorio que estamos aquí reunidos. Puso votos de más y con eso ganó la propuesta del gobernador, y el procurador López Márquez es procurador como resultado de malas artes electorales practicadas por un panista conforme al viejo estilo del antiguo régimen. Y ahora, con motivo del asesinato de la escolta del gobernador Enrique Peña Nieto, el procurador, regañado por el gobernador, presenta su renuncia y el gobernador le dice: no, tú te vas cuando yo quiera, y entonces lo tiene en salmuera, lo tiene pendiente. No es procurador porque no quiere serlo, porque renunció, pero no le ha sido aceptada su renuncia. Bueno, pero antes había tenido que pasar el trago amargo que nos importa, y con eso concluyo. El día 30 de abril, perdón, el 24 de abril, el gobernador Herrera se reunió con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice el gobernador Herrera que la evidencia que le mostró el presidente de la CNDH fue tan aplastante, tan apabullante. Además se muestra dueño de una humildad presupuestaria. Tienen recursos a los que el gobierno de Veracruz no puede acceder, recursos de investigación, de modo que me convenció de la calidad de la investigación que nosotros, pobrecitos, no podemos realizar, y por eso llegó el gobernador a la conclusión de que no había habido delito. Le pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le mandara sus conclusiones al Ministerio Público. Yo no sé qué, porque no se han hecho públicas las
no se ha hecho público el expediente. No sé qué recurso jurídico utilizaron para admitir una averiguación ilegal, porque desde el punto de vista procesal penal, la averiguación, la investigación, ni siquiera es propiamente hablando una averiguación, que es el término de los procedimientos penales. No sé cómo incorporó la Procuraduría Estatal las conclusiones de la CNDH, que fueron pesadísimas, tanto que modificaron enteramente la posición de la Procuraduría Veracruzana, y una semana después de que se habían encontrado y pactado el gobernador y el ombudsman, el procurador y el fiscal especial, el procurador sobre todo, que había sostenido la perpetración de delitos de homicidio y de violación, dijo que no los había habido, que por lo tanto no se ejercería acción penal y que el asunto se llevaría al archivo sin acción penal. Al día siguiente, el gobernador anunció, con esto termino, anunció que había hablado con la familia y le había expuesto la situación. La familia había quedado conforme, no obstante lo cual el gobernador les dijo que tenían un plazo para utilizar recursos que, si no estaban conformes con la determinación del Ministerio Público, pudieran impugnarla. No ha ocurrido, ya pasó el 22 de mayo el plazo para que la familia impugnara, y mientras tanto, como lo refirió Lucía, en otro acontecimiento excepcional, que no se explica, sino porque se trata de ocultar una evidencia delictuosa, el subsecretario de Gobernación fue a darle condolencias del presidente de la República a la familia de una señora que se murió de muerte natural, como se mueren, para desgracia de todos, cientos de personas todos los días, y el presidente no manda al subsecretario de Gobernación a dar condolencias. El subsecretario de Gobernación fue 2 veces en abril, el 10 y el 19, y persuadió a la familia, una familia indefensa, no hablan español, le hicieron no firmar porque no pueden, le hicieron suscribir una carta a la familia donde dicen: no sabemos leer y escribir, y lo dicen en una carta. Les han construido viviendas, las trajeron a pasear a la Ciudad de México y a algunos otros lugares, por ser deudos de una señora que se murió de muerte natural. Son servicios excepcionales, imposibles de prestar a cualquier familia afectada por una muerte de esta naturaleza. Concluyo, no está cerrado el caso. La sociedad podemos exigir conocer el resultado de la averiguación militar, conocer la recomendación de la CNDH, y eventualmente la comunidad de Soledad Atzompa puede solicitar mediante algún recurso procesal la reapertura del expediente penal local veracruzano. Aún en el caso de que se cerrara formalmente esta averiguación, creo que nos consta, y he procurado transmitirlo a ustedes, la convicción de que hubo irregularidades deliberadamente cometidas con el propósito, esa es mi hipótesis y con eso concluyo, con el propósito explícito de tapar, de ocultar, de ejercer complicidad con miembros del ejército que hubieran podido ser castigados ejemplarmente, pero que seguramente al presidente Calderón, por eso fue la punta de lanza de esta nueva estrategia, a Calderón le pareció que, estando tan dependiente de la fuerza militar, desdorar los lauros del ejército militaría en contra de su propósito de asociarse con las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada. Y por lo tanto, en el fin de semana del 9 al 12 de marzo se fraguó la decisión de ocultar que estaban militares interviniendo ahí, y se llegó al extremo de negar lo que había sido evidente, que había habido la perpetración de delitos. Muchas gracias.